el marketing de contenidos funciona y muy bien. Hoy voy a contarte, además de otras muchas cosas, cómo gracias al marketing de contenidos, es decir, gracias a crear artículos en mi blog, mi canal de YouTube, un podcast, Instagram, etc., pero sobre todo centrado en mi blog, estoy consiguiendo que contacten conmigo distintas empresas sin buscarlo, sin buscar clientes. Y bueno, ya sabes que yo no tengo clientes, pero si me lanzan alguna propuesta como esta que te voy a contar hoy, pues a veces digo que sí. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Los Últimos Días. Comenzamos. Muy buenas, bienvenido a este nuevo episodio de Los Últimos Días. Recordarte que si escuchas alguno de mis otros podcasts, sobre todo Marketing Digital o Marketing Digital para Podcast, si lo escuchas en Spotify o incluso en Apple Podcast, es posible que no estén siendo actualizados porque he cambiado el feed. He migrado todos mis podcasts a Spreaker y ahora estoy grabando con la aplicación Spreaker Studio y por eso... porque no me han podido... porque en Anchor, la plataforma de Spotify donde tenía alojados 3 de mis podcasts, la han liado parda. Me cambiaron el feed, lo pusieron mal, se alojó en Apple Podcast, luego en Spotify no se actualizaban, así que decidí eliminar mis cuentas de Anchor, decirles que lo eliminen y empezar de cero porque estaba viendo que la iban a liar más. Entonces, pues decidí tomarme la justicia un poco por mi mano, perder estos 15.000 suscriptores que tenía en Spotify, que al final ya te comenté en algún otro episodio que no son para tanto, porque luego muchos no te escuchan o simplemente Spotify no está preparado para mostrar nuevos episodios o lo que sea. Bueno, el caso es que si no salen nuevos episodios de mis podcasts, que están saliendo cada día de la semana uno de mis podcasts, así que de lunes a domingo tienes un nuevo episodio de alguno de mis podcasts a partir de ahora, a partir de esta semana. Así que, pues si me sigues en mis 7 podcasts, más el podcast Mastermind Emprendedores Digitales que tengo junto a José Miguel García, a ver si volvemos, pues puedes escucharme todos los días de la semana. Como te decía, ¿por qué el marketing de contenidos me funciona realmente bien? Y es simplemente crear contenido con algo de estrategia, básicamente mostrar lo que sabes al mundo para que te puedan encontrar. En este caso, una agencia de Panamá se ha puesto en contacto conmigo para realizar distintos webinars y talleres online para distintas empresas. ¿Por qué me han contactado? Pues básicamente por mi blog, por borjagirón.com, por mis cursos y porque me han descubierto y han visto que tengo los podcasts, etc. Pero sobre todo por el blog, porque han buscado en Google y me han encontrado, han visto contenido que estaban buscando para ver si alguien que estaba ofreciendo ese contenido puede dar formación a algunas empresas. Básicamente, es importantísimo crear contenido en un blog, sea el negocio que sea. Obviamente, tienes que tener estrategia, tienes que tener algo pensado, tienes que tener el contenido creado de forma adecuada, pero simplemente hoy en día creando contenido en Internet te pueden salir oportunidades como esta para ser profesor, para dar charlas, para dar ponencias, incluso distintos negocios para los que en un principio yo no había, sí que había pensado, pero que no me esperaba a lo mejor, y es que me quisieran comprar enlaces o poner artículos patrocinados dentro de los contenidos de borjagirón.com o de wikmen.com o de otros blogs que tengo. Y esto no poniendo ni siquiera el servicio, simplemente gente que está interesada en, gracias al contenido que están viendo, aparecer en este contenido. Punto 1. Esto sería uno de los hallazgos que a medio-largo plazo pueden darte el hecho de crear contenido. ¿Qué más cosas me han pasado a lo largo de esta semana? Problemas con los podcasts, sigo con las migraciones, aunque ya está casi todo terminado. En iVoox
faltaban algunos episodios, quedaba en error, me lo han solucionado ellos y he subido del podcast Marketing Digital para Podcast los 9 primeros episodios que no se habían subido y ahora me los tienen que organizar, así que si me sigues en iVoox, pues vas a ver que se han subido hoy 9 episodios y que me los van a ordenar para que yo no puedo poner la fecha de publicación. Es un fallo que yo creo que deberíamos poder poner la fecha de publicación a la que queramos nosotros, como si fuera un WordPress, pero no puede hacerse así y lo tienen que hacer ellos de forma manual para que luego, supongo que en el feed o en lo que sea, salga. Productividad. El tema de productividad es una de las cosas que quería hacer este año, sobre todo centrado en los contenidos de mi blog, ser más productivo. Para eso, mi nuevo asistente virtual, que estoy en proceso de el miércoles, bueno, y cuando estoy grabando esto es lunes, tú lo escucharás el sábado, el miércoles entre semana hablaré con el posible candidato para que, sobre todo, haga unos cambios de los que he hablado en el podcast SEO para Google, que estoy viendo grandes resultados en los resultados de Google, tanto a nivel de tráfico como a nivel visual. Si quieres saber más, hablo sobre ello en los últimos episodios del podcast SEO para Google. Y una parte de esto, porque lo voy a hacer con los 500 artículos que tengo en borjagirón.com y los 100 aproximadamente en Wikmen, pues es un proceso bastante sencillo, pero que es manual. Es añadir unos emoticonos, hacer un proceso de optimización del meta description y, bueno, básicamente eso. En los subtítulos añadir un icono y gracias al plugin Table of Content Plus, Table of Content Plus, con ese plugin que tengo en borjagirón.com y en Wikmen, se están generando unos listados que aparecen en los resultados de Google y que son visualmente muy atractivos y que me están llevando mucho tráfico. Lo he optimizado en los artículos que más tráfico estaban trayendo, de forma que si aparecen terceros, cuartos, pues consiga más clics y suban posiciones, pero claro, tengo muchos artículos pues que tienen menos tráfico, pero que puede influenciar bastante el hecho de mejorar estas opciones visualmente de cara a conseguir más clics. Y es un trabajo, como digo, muy manual que voy a delegar a mi asistente virtual, que ya sabes que yo tengo con la agencia eWorker. Y bueno, pues la chica con la que estaba antes se ha ido a Estados Unidos a trabajar en una empresa y bueno, pues va a continuar con este proyecto o con estas tareas mi nuevo asistente virtual. Además de productividad con respecto y ahorro con las migraciones que hice a Hostinger, que en principio, bueno, ya he migrado todas las páginas y dominios, menos algunos dominios que aún tengo en Namecheap, pero cuando vayan caducando los iré migrando, solo los dominios. Pero las páginas web ya están todas migradas en Hostinger. Mis más de 40 páginas web las tengo ya en Hostinger y la verdad que muy contento. Además del ahorro que voy a ir viendo a lo largo de los siguientes años, porque es un ahorro muy, muy significativo por tenerlo todo en Hostinger y por el precio tan bueno que tiene, el soporte, bueno, ya he hablado sobre ello en muchas ocasiones. Productividad, ¿qué más cosas? Bueno, Spreaker Studio me está ayudando a, desde una única aplicación, no tener que editar, poner música, poner efectos y ser más productivo, porque desde esta aplicación, desde Spreaker Studio, tiene versión aplicación para móvil, tiene versión para Mac y Windows, y yo la que uso es la de mi Mac. Me permite subir directamente también desde la aplicación y programar los episodios que voy grabando. De forma que, pues, es que es muchísimo más rápido y además me siento más cómodo y me apetece más grabar episodios. Pero, obviamente, he tenido que pasar por ese proceso y aún estoy terminando el proceso. Bueno, yo ya no tengo que hacer nada, sino que simplemente estoy esperando a que Spotify, pues, o la gente de Anchor, eliminen esos 2 podcasts, esos 2 feeds de Spotify para que la gente no me siga ahí, porque esos feeds, pues como lo han subido mal, han hecho mal la migración, han hecho mal lo que sea, no se están actualizando. Así que, pues, en cuanto esté eso, en principio, después de un mes iba a decir, pero prácticamente un mes, voy a poder dar por finalizada la migración de los podcasts a Spreaker. Y como
es algo que me va a permitir o me permite ya mismo ser mucho más productivo, que siempre es algo que me preguntan. De hecho, en las presentaciones estas que me han propuesto, que me han dicho de qué podía hablar, además de SEO, Instagram, redes sociales, etcétera, algo que les interesaba bastante es el tema de emprender y de la parte mental, superación. Así que si os interesa que hable sobre algo de esto, pues lo primero, apuntaros a mi nueva newsletter en borjagirón.com/newsletter. Y lo segundo, si queréis que haga algún vídeo, algún directo en Instagram sobre todo hablando sobre ello, o incluso en Twitter, que he vuelto a Twitter, no sé si lo comenté en el episodio anterior, pero he borrado todas las personas que seguía, las he eliminado, he utilizado una extensión de Google Chrome llamada Unfollow All Followers for Twitter, una extensión de Google Chrome que he tenido que ponerlo en inglés, el idioma de Twitter, y dejarlo ahí funcionando, básicamente. Lo que he hecho es también contratar la licencia de por vida, que vale $2, es muy muy barato, porque si no, pues si tenía que usar el ordenador, tenía que quitarlo, cada 2 o 3 veces que sales y entras, te tienes que esperar un día, hasta el día siguiente. Digo, bueno, por $2, por $2 de hecho, pues lo he contratado, he puesto la clave y ya lo he utilizado sin problema. Creo que en 5 días seguía a 18.000 personas aproximadamente, tengo 22.000 seguidores y en 4 o 5 días aproximadamente, dejándole por las noches, está trabajando, no he tenido ningún problema, entre 5 y 10 segundos hacía un unfollow, un dejar de seguir de forma automática, y no he tenido ningún problema de avisos ni nada, así que pues ahora ya estoy siguiendo creo que a 5 personas, aunque tengo que revisar para seguir solo cuentas de marketing digital, de emprendimiento y algunas que me interesen realmente. Y lo que he visto también con Twitter es que estoy llegando, cuando no pongo enlaces, he llegado a casi 10.000 personas, a prácticamente el 50% de mi audiencia. Así que, bueno, pues voy a hacer más directos, voy a utilizar más Twitter, pero sobre todo para generar contenido interesante, cosas que aprenda, compartir estadísticas, etcétera. Como una especie de newsletter, que de nuevo apúntate borjagirón.com/newsletter. El domingo pasado lancé el primer email de esta nueva versión de newsletter, que es distinta, yo creo, a casi todo lo que has visto seguramente alguien haya lanzado algo parecido, pero está bastante de moda el tema de las newsletters, aprovechando que mi asistente virtual que me preparaba los emails pues se ha ido, pues he dicho, pues vamos a meterlo dentro de esta nueva estrategia para generar ingresos este 2022 como objetivos y como nuevas opciones. Y me está gustando mucho el proceso de creación de estas newsletters, de estos emails que llegan de forma diaria, newsletter diaria. Échale un ojo, puedes ver, de hecho en mi cuenta de Instagram he compartido, pero si te apuntas, y como ya te has perdido algunos, estoy utilizando una especie de formato de podcast. Algo bastante curioso, porque estoy poniendo como si fuera como si fuera un podcast, básicamente, pero en formato texto y muy directo, muy rápido, con algunas anécdotas, historias, conclusiones, aprendizajes que añado al final, emoticonos, colores, pero muy fácil de leer, y creo que te puede dar bastantes ideas. Y de hecho, es un sistema con el que se pueden generar ingresos, tanto a nivel de patrocinios como a nivel de sistema de afiliados, alguna recomendación para vender tus propios productos o servicios, pero el objetivo ese es secundario, no es como, oye, acabo de lanzar un nuevo curso, haz clic aquí y cómpralo. No, es aporto valor al inicio y luego añado como los patrocinadores o patrocinios abajo. Pero primero es el valor, y esto creo que es clave. Porque es como lo secundario es generar ingresos con esa newsletter y hacerla sostenible. Lo principal es compartir algo que quiero compartir, que necesito compartir, además de modo, por así decirlo, libreta, ¿cómo se dice? Se me ha ido el nombre, esta libreta que se apuntan las chicas y los chicos también, sus cosas. Bueno, no me acuerdo, pero bueno, creo que sabes a lo que me refiero. Y creo que es un ejercicio muy interesante y además de pues todas las cosas que voy aprendiendo, que voy descubriendo, lo voy compartiendo en esta newsletter como hago en este podcast, básicamente, pero en modo newsletter y con algo más específico y contando también alguna historia interesante que de hecho estoy pensando en mezclar un poco también eso que estoy aprendiendo en la newsletter, pasarla a este podcast, que creo que puede ser interesante.
En el próximo episodio voy a ponerlo como ejemplo para ver y me dices qué te parece. Si ya tienes un podcast o estás pensando en crearlo, Spreaker es la plataforma que necesitas y es la plataforma en la que tengo alojados mis 7 podcasts. Además, puedes ser mucho más productivo grabando con la aplicación para móvil o la herramienta para Windows o Mac Spreaker Studio, que es con la que grabo todos mis podcasts. Entra ahora en borjagirón.com/Spreaker y elige el plan que prefieras. Recuerda, borjagirón.com/Spreaker. Hábitos atómicos, el arte de la guerra, los trucos de los ricos, el inversor inteligente, el poder de la hora, la jornada laboral de 4 horas e incluso mi propio libro, El otro éxito, son algunos de los audiolibros que puedes escuchar gratis con la prueba gratuita de Audible. Entra ahora en borjagirón.com/audible y empieza a formarte con los mayores expertos del mundo. Recuerda, borjagirón.com/audible o Audible. Ya estoy de vuelta con este episodio de los últimos días y quería comentarte también cosas. Bueno, en las notas del programa te pongo... te lo voy a dejar exactamente los precios que he pedido para las sesiones de webinar, para que te hagas una idea, por hora y media, más la preparación, talleres online, etcétera. Y bueno, pues vas a ver exactamente los precios, porque, bueno, creo que están bastante bien. Obviamente hay gente que pide menos, hay gente que pide mucho más, pero bueno, es interesante que tengas en cuenta una media de estos precios. Obviamente yo llevo trabajando por mi cuenta unos años y tienes que tenerlo en cuenta también. Y en las presentaciones, mejoras, bueno, al final no es tanto esta anécdota... Espera, voy a beber agua. La anécdota esta de la persona que se le rompe el coche y va el mecánico, lo arregla en 2 minutos y ve la persona que ha puesto una pieza y dice, son, no sé, 200 euros. Y dice, ¿por una pieza 200 euros? No, la pieza es gratis. Saber qué pieza poner y dónde ponerla es lo que vale 200 euros. Ahí es donde está la gran diferencia, en el ahorro del tiempo y en saber esa experiencia que te permite hacer algo que una persona a lo mejor puede tardar 5 o 10 horas, hacerlo en 2 minutos. Y ahí es donde está la clave de la productividad y de poder pedir $600, 600 euros por 1 hora y media de trabajo o 2.000 por 3 o el precio que sea. Veremos lo que aguanto con la newsletter también. Voy a intentar hacer al menos 365 días de newsletter, al igual que 365 días de un nuevo episodio de podcast diario. Son los 2 objetivos que tengo. Veremos si lo consigo, pero espero que sí. La constancia y programar todos los episodios de forma que pueda hacerlo, pues creo que van a ser clave este año, además de que quiero llegar al 1.000.000 de oyentes. El otro día Luis Ramos compartía las estadísticas que el año pasado, en 2021, había tenido 300.000 descargas de todos mis podcasts y él, claro, él tiene 1,5 millones, si mal no recuerdo, de descargas con sus 3 podcasts o con uno de los podcasts, con Libros para Emprendedores o uno de ellos, al mes. Entonces mi objetivo, ese número es al año, en 12 meses, y eso es lo que consigue él en un mes. Obviamente es uno de los podcasts, el podcast más escuchado de marketing o de emprendimiento, el de Libros para Emprendedores, junto Mentor 360, que también tendrá millones de escuchas al año. Y yo creo que me lo comentaba como, pero no, tampoco eso está mal, ¿no? O sea, si yo tengo 1,5 millones, tú tienes que tener muchísimas más. Y si tienes 7 podcasts, no me dijo estas palabras, pero lo que interpreté fue que le parecía muy poco, básicamente. Y es curioso, ¿no? Como cada uno nos metemos en nuestra interpretación de lo que es más, menos, mejor, peor, poco, mucho, y nos creemos que, pues eso, que a lo mejor un podcast que lo escuchan 200 personas, que es un fracaso, cuando realmente a lo mejor puede estar generando más dinero, o no, o que un podcast que tiene 2.000 oyentes o 3.000 por episodio y son diarios o semanales, a una persona le puede parecer poco porque a lo mejor está empezando y no sabe cuál es la media.
de oyentes por episodio. Bueno, como digo, veremos cuánto aguanto, espero poder seguir el ritmo, planificarme de forma adecuada y programar todo de forma adecuada. Claves para organizarme. He detectado las 7 tareas más importantes que tengo que seguir este año, más algunas extra. Entonces, la primera, grabar episodios de podcast optimizados. Esto ya lo tengo, lo estoy haciendo con Spreaker Studio. 2, preparar emails para la newsletter y limpiar la base de datos cuando sea necesario. La newsletter la mando con Benchmark Email y limpiar la base de datos lo tengo programado también de forma automática. Cuando alguien no abre, creo que los últimos 10 emails, pues se le saca de la base de datos. 3. Mejorar posts de borjagirón.com y de wikmen.com, mis dos proyectos, o borjagirón.com ya lo conoces, y Wikmen es una especie de donde meto ahí un montón de artículos, o los crean mis asistentes virtuales, o mi asistente virtual, espero que lo cree, creo que se llama Luis, le entrevistaré o hablaré con él a ver si se ajusta a lo que yo busco. Entonces esto sería la tercera tarea que son importantes y que tengo que ir haciendo cada semana o cada día alguna de ellas. Post en Instagram cada 2 días, esto lo estoy haciendo y de hecho los últimos están funcionando muy bien, tanto a nivel de hashtags que se posicionan como a nivel explorar y están costando mucho. 5. Telegram con alumnos de triunfacontublog.com y lecciones para los cursos de triunfacontublog.com, sobre todo actualizarlos, mejorarlos, optimizar todas las lecciones y cursos. 6. Contenido con estrategia en YouTube para tener muchas más fuentes de contacto. Con esto me refiero a que vean, por ejemplo, algún tutorial de algo en particular y que me sigan o que se apunten a mis cursos, pero también generar ingresos a través de afiliados, que ya sabes que para mí es la estrategia de generar ingresos que más me gusta y que más se ajusta a mi estilo de vida y a mi ética, por así decirlo, o a mi forma de ser, más que ética, porque no tengo que andar vendiendo, oye, compra mi curso, los tengo gratis, listo, me olvido de esa parte, o contrátame, simplemente la gente me contrata para algunas cosas puntuales como dar clases o dar webinars o talleres, porque para realizar algunos trabajos pues yo no lo hago, pero bueno. Entonces, 7. Monetizar de forma indirecta, que es justo lo que te comento, a través de afiliados, etcétera, dando acceso gratis a todos mis contenidos y generando ingresos sin yo tener que vender. Recomiendo, por ejemplo, Spreaker o Audible y pues cuando a la gente le interesa, dice, pues mira, me voy a apuntar aquí, que me lo ha dicho Borja, me apunto, pues me llevo una comisión. Así de simple. Y no tengo que venderte nada. Y si hago algún webinar, algún tutorial o algo, lo hago gratis. Entonces, por una parte se apunta mucha más gente, obviamente, porque no está esa fricción o esa problemática de no sé si tengo el dinero, y entra solo la problemática del tiempo o del interés que pueda haber. Aunque obviamente pues al ser gratis la gente también puede pensar que no tiene tanta calidad, pero en mi caso pues creo que está ahí el contenido. 8. Formarme, escuchar podcasts, ir a eventos o eventos online o los que se puedan, libros, leer libros. 9. Analizar estadísticas, algo muy muy interesante y que tengo que seguir trabajando para optimizar y revisar posibles problemas, mejoras, sincronizaciones. Por ejemplo, en el próximo episodio te hablaré también, que lo he segmentado en parte un poquito, para no cansarte tanto, sobre Google Analytics 4, problemáticas, etc. 10. Automatizar y buscar productividad en todo lo que hago. 11. Control de gastos, por ejemplo, ya te lo he comentado en muchas ocasiones, migrar todos los hostings, de todos los hostings a Hostinger, todas mis webs y dominios. 12. Twitter, darle más prioridad también a Twitter, seguir probando porque estoy viendo que estoy llegando al público y que hay gente ahí que está detrás de mi cuenta, así que voy a seguir ofreciendo contenido o voy a empezar a ofrecer mejor contenido. Y 13. Directos, hacer más directos tanto en Instagram como en Twitter, incluso en YouTube, bueno, iré viendo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Una cosa más que he hecho y es pasar, que esto hablaré en el podcast SEO para Google, los artículos, a modo un poco de experimento, los artículos de mis tiendas de afiliados, que tengo creo que 8 o así, pues tengo un montón de artículos, no están funcionando como yo esperaba, al menos esperaba que funcionara 1 o 2, pero no están funcionando, no están generando nada de ingresos, 10 euros así al mes. Entonces,
tengo un montón de artículos ahí que al ser dominios nuevos pues no están llevando mucho tráfico, y lo que he hecho sin poner redirección, algo un poco no peligroso pero que normalmente no se recomienda, es duplicar el contenido exacto en Wikmen, en wikmen.com. Los he exportado e importado. He buscado algún tutorial, aunque con la propia herramienta de WordPress te permite hacerlo, porque no tengo imágenes, pero si tuviera imágenes habría que añadir un plugin. Pero bueno, si buscas en Google cómo importar y exportar artículos entre distintas webs en WordPress, puedes encontrar un par de tutoriales escritos que son bastante sencillos de seguir. Y el caso es que los he migrado, así que ahora tengo artículos duplicados en mis tiendas de afiliados, en el blog de cada una de ellas y en wikmen.com. Veré a ver qué pasa, si me indexa los dos, si se confunde Google, si me penaliza. Lo comentaré sobre todo en el podcast SEO para Google. Y comentarte, por último, recordarte de hecho, si me estás escuchando o si me sigues en el podcast Marketing Digital para Podcast o en el podcast Marketing Digital, recuerda, puedes entrar en borjagirón.com/podcast con ese al final o en el menú de borjagirón.com, y ahí he puesto los enlaces definitivos, los finales, los buenos de todos mis podcasts, tanto para Spotify como Spreaker, como iVoox, etcétera, porque los tengo todos alojados en Spreaker. Entonces, si no te están saliendo los nuevos episodios, que tienen que tener como mucho 7 días, el más viejo de cada podcast, pues te recomiendo que dejes de seguir ese podcast, ese feed, y busques el nuevo feed, o busques Borja Girón y veas y que te debería salir. Aunque en Spotify, hasta que no eliminen los otros, pues están ahí el nuevo, el bueno. Como tampoco la gente lo puede descubrir, pues está ahí en los últimos puestos y es difícil cuando buscas marketing digital o marketing digital para podcast o Borja Girón. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este episodio, por esas 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, por los comentarios, y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda apuntarte a la newsletter también, borjagirón.com/newsletter, y para que veas la newsletter que estoy mandando diariamente y así puedas sacar alguna idea, que estoy convencido que puedes sacar alguna idea para algún proyecto. Hasta pronto.